Estaba parada frente a la puerta de esa casa ostentosa en Los Remedios, con mi abogada a un lado, mi tía Valeria al otro y un agente de la Guardia Civil esperando mi señal. En mis manos tenía las pruebas irrefutables de que mi propio padre había instalado un keylogger en su laptop y robado 85,000 euros de mi startup tecnológica. Pero cuando tocara ese timbre, lo que estaba a punto de descubrir era mucho peor que el simple robo. Mi padre había perdido también 280,000 euros de la jubilación de su propia hermana en apuestas online. Había robado de su hija para intentar cubrir el robo a su hermana, y cuando mi madre abriera esa puerta, su mundo de mentiras se derrumbaría para siempre. Y te debes estar preguntando cómo llegué hasta aquí, ¿verdad? Mi nombre es Alejandra Morales, tengo 33 años y soy fundadora de Kepler Data Analytics, una startup tecnológica con sede en el Parque Tecnológico de Cartuja, en Sevilla. Ese domingo de octubre me desperté a las 7 de la mañana en la habitación de invitados de mi infancia, en esa casa de Los Remedios donde había crecido, pero algo había cambiado para siempre. Mi teléfono vibraba sin parar con alertas bancarias, y cuando abrí la aplicación del banco, descubrí que mi cuenta empresarial tenía un saldo de 97 euros en lugar de los 85,000 que tenía la noche anterior. El trabajo de toda mi vida, el dinero de mis inversores, los salarios de mis 2 empleados recién contratados, todo había desaparecido en 8 transferencias realizadas entre las 2 y las 4 de la madrugada. Antes de contarte cómo conseguí mi venganza, déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte si alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tu futuro. Esta no era la primera vez que mi padre, Arturo Morales, me robaba. Y esa es la parte que más duele, el patrón que nunca quise ver. Arturo era un hombre que vivía del proyecto de su próxima gran idea, todo carisma y discursos grandiosos en las cenas familiares de los domingos, pero sin ningún seguimiento real. Mi madre, Brenda, era la facilitadora principal, siempre asintiendo con la cabeza, viviendo en la fantasía que él tejía sobre empresas inexistentes y oportunidades doradas. Mi recuerdo más antiguo de esto es cuando tenía 10 años. Mi abuelo materno me había regalado un hermoso libro de astronomía encuadernado en cuero, con mapas detallados de las constelaciones. Una semana después, había desaparecido de mi habitación y encontré a mi padre en el garaje fumando un cigarro, con los ojos esquivos. Solo necesitaba mostrárselo a un inversor, cariño, me dijo sin mirarme. Quedó muy impresionado con tu inteligencia. 2 días después encontré el recibo de la casa de empeños en el bolsillo de su chaqueta. 50 euros por el libro que era mi tesoro más preciado. No se lo había mostrado a ningún inversor. Lo había vendido mi conocimiento, mi futuro, por 50 euros. Y en su cabeza ni siquiera era robo. Era solo un préstamo familiar, como me explicó años después cuando lo confronté, como si mi dolor y mi pérdida fueran simplemente recursos familiares que él podía usar cuando quisiera. Escapé a los 18 años con 500 euros y una beca completa para la Universidad de Sevilla. Y durante los siguientes 15 años construí un muro de seguridad financiera ladrillo a ladrillo. Trabajé en 3 empleos mientras hacía mi máster en análisis de datos. Subí en la escena tecnológica sevillana, trabajando en 2 startups diferentes, aprendiendo todo lo que podía. Viví como una estudiante pobre mientras mis colegas compraban coches caros y pisos en el centro de Sevilla, porque esos 85,000 euros en mi cuenta empresarial no eran dinero para vacaciones. Era mi empresa, era la fe de 2 inversores ángeles que me habían extendido el primer cheque. Eran los salarios de 2 desarrolladores junior que acababa de contratar. Era el trabajo de toda mi vida, mi única oportunidad de demostrar que una mujer de Sevilla podía competir en el mundo tecnológico sin depender de nadie. Había establecido un límite firme 3 años atrás, después de haberles dado un préstamo puente de 8,000 euros para una de sus ventures fallidas. Dinero que nunca volví a ver. Cuando llegó la invitación para la lujosa fiesta del 50 cumpleaños de mi madre en su nueva casa de Los Remedios, casi la tiré a la basura. La casa en sí debería haber sido la primera advertencia,
un monstruo suburbano recién construido en una urbanización que no tenían derecho a permitirse. Todo materiales baratos tratando de parecer caros, con un patio andaluz falso lleno de azulejos de imitación y geranios de plástico. Mi padre Arturo estaba en gran forma esa noche, rodeándome con su brazo y pavoneándose ante sus amigos. Esta es mi hija, la genio de los datos. Tiene su propia empresa, ¿sabéis? Mi madre estaba igualmente atenta, presionando una copa de sangre en mi mano, haciéndome preguntas sobre mis inversores con un interés que no había mostrado en años. Sentí un pequeño y estúpido destello de esperanza. Quizás finalmente estaban orgullosos de mí. Quizás podríamos tener una relación normal. Después de la cena, mientras los invitados disfrutaban de la paella y bailaban sevillanas en el patio, mi padre preparó la trampa. Se acercó a mí con expresión de pánico. El viejo portátil familiar. Tiene la presentación de fotos para tu madre, todas sus fotos de bebé, y se ha congelado, no se conecta. Mi madre puso la mano en el pecho, con aspecto devastado. Ay, Arturo, no, son todas las memorias de la familia, las fotos de cuando Alejandra era pequeña. Se dirigió a mí con los ojos muy abiertos. ¿Tú eres la maga de la tecnología? ¿Puedes arreglarlo, por favor, por tu madre? Era una pieza brillante de ingeniería social. Estaba usando mis habilidades contra mí en público, por una razón sentimental que no podía rechazar. Claro, papá, dije, y me senté en el viejo portátil polvoriento de su oficina. Era lento, apenas funcional. Creo que el controlador de red está corrupto, le dije. Tendré que descargar uno nuevo. Y pasé 20 minutos en esa máquina. Inicié sesión en mi email personal para obtener una clave de software. Accedí al drive en la nube de mi empresa para descargar una utilidad. Escribí contraseñas, me autentifiqué. No tenía ni idea de que habían instalado un keylogger, no tenía ni idea de que estaban ahí sentados, viendo, robando cada pulsación de tecla que hacía. La esperanza que había sentido la noche anterior no sobrevivió a la mañana del domingo. Me desperté a las 7 con mi teléfono zumbando en la mesilla de noche. No era un solo zumbido, sino una serie frenética de alertas de transacciones bancarias que hicieron que mi estómago se revolviera antes de estar completamente despierta. Medio dormida, abrí mi aplicación bancaria esperando ver un cargo por café o gasolina, pero en su lugar vi el saldo de mi cuenta empresarial, 97 euros. Ayer había tenido 85,000 euros. Mi primer pensamiento fue que era un error técnico. Cerré la aplicación, la forcé a cerrar y la volví a abrir. El saldo permanecía igual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un latido espeso y pesado contra las costillas. Me desplacé al historial de transacciones y vi una serie de 8 grandes transferencias, todas procesadas entre las 2 y las 4 de la madrugada, todas autorizadas desde un dispositivo desconocido. Aún en pijama, llamé al departamento de fraude del banco. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner el teléfono en altavoz. Mientras esperaba, miré el viejo portátil oscuro que estaba en el escritorio de la habitación de invitados y algo frío se instaló en mi estómago. Cuando finalmente respondió una representante, la conversación destruyó cualquier esperanza de una solución fácil. Sí, señorita Morales, mostramos varias transferencias grandes de su cuenta empresarial anoche. No autoricé esas transferencias, dije, con la voz tensa. Tiene que ser fraude. Hubo una pausa, el sonido del teclado. Señora, según nuestros registros, las transferencias fueron autorizadas usando su contraseña correcta y la aplicación de autenticación de 2 factores en su dispositivo registrado. La dirección IP de acceso, bueno, parece ser su ubicación actual. Mi sangre se heló. ¿Puede decirme a dónde fue el dinero?, pregunté, ya conociendo la respuesta. Varias cuentas nuevas, señora. La transferencia más grande fue a una cuenta bajo el nombre de Arturo Morales. Terminé la llamada. Mi propio padre había instalado un keylogger para robarme. La fiesta, el bombardeo de amor, la sonrisa de 50,000 vatios de mi madre. Todo había sido un plan. Un asalto técnico coordinado y premeditado, usando mi propia profesión, mis propias habilidades contra mí. Y en ese momento algo dentro de mí cambió para siempre. No bajé gritando,
No tiré ese portátil contra la pared, no exigí respuestas, porque no puedes razonar con personas que te ven como un recurso. Una pelea a gritos es lo que esperan, es lo que quieren, es una distracción, saben cómo ganar esas batallas. Así que me volví fría. Hice mi maleta con movimientos metódicos y silenciosos. Puse mi portátil en su funda, tomé mi cargador de la pared, bajé las escaleras pasando por la cocina donde podía escucharlos riendo y preparando el desayuno. No me despedí. Caminé hacia la puerta principal. Subí a mi coche y cerré la puerta con un clic silencioso. Conduje hasta el final de su calle y me estacioné bajo un naranjo. Hice 2 llamadas que cambiarían todo. La primera fue a mi hermano Evan. Su voz estaba espesa por el sueño. «Evan», dije, con la voz firme, «mamá y papá han mencionado algo sobre conseguir dinero recientemente». Hubo una larga pausa. «Sí, en realidad», dijo, de repente cauteloso. «Papá ha estado presumiendo durante una semana sobre una gran ganancia inesperada. Dijo que estaba a punto de cerrar el trato más grande de su vida. ¿Por qué?» «Robaron el fondo de mi startup, Evan, 85,000 euros anoche». «Dios mío», susurró, «no lo sabía, te juro que no lo sabía». «Sé que no lo sabías, te llamaré después». Colgué inmediatamente. Mi segunda llamada fue a la única persona que siempre los había visto tal como eran. Mi tía Valeria, hermana de mi padre, una contadora exitosa, era el total opuesto de su hermano. Toda lógica, nada de artificios. Respondió al segundo timbre. «Alejandra, es domingo. ¿Está todo bien?» «Tía Valeria», dije, «estoy en una cafetería en la carretera. ¿Puedes encontrarte conmigo? Arturo y Brenda acaban de robar 85,000 euros de mi empresa». No hubo jadeo, no hubo «¿Estás segura?». Solo un suspiro frío y duro. «Estaré allí en 10 minutos. No los llames, no les envíes mensajes. Y no te atrevas a llorar, esto no es una disputa familiar. Esto es fraude electrónico con agravantes. Tengo un abogado». Y fue entonces cuando supe que la guerra había comenzado. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de logística fría y dura. No había tiempo para el dolor. El dolor era un lujo. Esto era supervivencia. La tía Valeria y yo nos reunimos con una abogada especializada en delitos informáticos que ella conocía, una mujer aguda llamada Carmen que no perdió tiempo en simpatías. Miró los extractos bancarios, las capturas de pantalla de los registros del portátil y mi testimonio. «Esto está muy claro», dijo, lo cual era horrible de escuchar. «El keylogger lo hace premeditado. Esto es fraude electrónico con agravantes y delitos informáticos. Presentaremos una denuncia a la Guardia Civil inmediatamente». Hicimos todo. Presentamos la denuncia, documentamos el portátil que aún estaba en mi posesión. El banco ahora tratando con un abogado y un número de denuncia policial. Se movió rápidamente para congelar las cuentas de mis padres, pero ya era demasiado tarde. De los 85,000 euros, la mayor parte había desaparecido. Retirado en efectivo, movido a cuentas que no podíamos rastrear inmediatamente, solo quedaban unos 12,000 euros. Entonces, como en señal, comenzaron los mensajes de texto de mis padres. Mi teléfono, que había estado silencioso, se iluminó. El primero era de mi madre Brenda. «Te fuiste sin despedirte, eso fue muy maleducado. Tu padre y yo estamos preocupados». Miré el mensaje fijamente. ¿Preocupados? No lo sentimos, no qué pasa, sino preocupados porque la hija se había ido sin avisar. Luego, 1 hora después de mi padre, un texto largo y divagante. «Necesitas llamarnos ahora. Tu madre está histérica. No sé lo que crees que estás haciendo, pero estás exagerando y vas a arruinar una gran oportunidad para esta familia». Sentí una risa fría atrapada en mi garganta. No estaban arrepentidos, ni siquiera fingían estarlo. Solo estaban enojados porque había bloqueado su acceso. Estaban enojados porque el recurso había contraatacado. No respondí a ninguno de los dos, pero la bomba real, la que cambió todo, no vino de mi abogada, vino de la tía Valeria. Mientras mi abogada rastreaba las transferencias bancarias, mi llamada había plantado una semilla de terror puro en mi tía. Era contadora, meticulosa y organizada.
gestionaba su propio fondo de jubilación, pero había dejado que Arturo, su hermano carismático, la asesorara en algunas inversiones, y presa del pánico por lo que me había hecho. Pasó todo el lunes haciendo una auditoría forense profunda de su propia cartera. Me llamó el lunes por la noche. Su voz no estaba triste, estaba hueca. Lo perdió, dijo, y la escuché tomar una respiración temblorosa. Lo perdió todo, mi jubilación, 280,000 euros, durante el último año en apuestas online. Me senté. El teléfono se sintió pesado en mi mano. No estaba robando tus 85,000 euros para una nueva oportunidad, dijo. Su voz se quebró en un sollozo amargo. Los estaba robando para intentar devolverme el dinero. Estaba robando a su hija para cubrir el hecho de que ya había robado a su hermana. Estaba tratando de tapar un agujero en la presa con agua de otro. Era una traición tan patética y tan profundamente estúpida que ni siquiera podía procesarla. Esto no era un solo acto de robo, era un colapso financiero completo. Había arruinado a su propia hermana y su solución era arruinar a su propia hija. No les dimos una advertencia, no hubo mensaje de necesitamos hablar. Esto había pasado de hablar. A la mañana siguiente, me acerqué a ese palacio de tablero de partículas de gran tamaño, pero no estaba sola. Carmen estaba en el asiento del pasajero, una cartera de cuero en su regazo. En el coche detrás de nosotros estaba la tía Valeria, y estacionado discretamente en la calle, esperando nuestra señal, estaba un agente de la Guardia Civil. Mi mano estaba firme cuando toqué el timbre. La adrenalina no era miedo, era concentración. Era la misma sensación que tenía justo antes de que terminara de compilarse un modelo de datos masivo. Solo estaba esperando el resultado. Mi padre Arturo abrió la puerta. Su cara parpadeó con sorpresa. Luego se asentó en esa sonrisa encantadora practicada. Alejandra, estábamos muy preocupados, simplemente desapareciste. ¿Y quién es esta? Esta es Carmen, dije, con la voz plana. Mi abogada y esa, dije, asintiendo hacia el coche que se acercaba. Es tu hermana. Su sonrisa no solo falló, se invirtió. ¿Una abogada? ¿Qué es esto? Mi madre, Brenda, apareció detrás de él, secándose las manos con un delantal. Sus ojos se desplazaron desde mi cara hasta la mujer de aspecto severo a mi lado, hasta la tía Valeria saliendo de su coche. ¿Podemos entrar?, preguntó la tía Valeria. Su voz era hielo puro. No era una pregunta. Estuvimos de pie en la sala de estar, la que tenía la TV de 70 pulgadas y los muebles que aún tenían las etiquetas del showroom. El aire estaba espeso y agrio. Mi padre, siempre el showman, trató de tomar el control. Dejó escapar una risa corta y burlona. Está bien, lo entiendo. Estás molesta, trajiste a un abogado y trajiste a la policía. Gesticuló hacia la ventana donde el agente ahora era visible, caminando por el camino de entrada. Alejandra, esto es vergonzoso. Estás montando una escena. Mi madre intervino. Su voz temblaba con indignación practicada. Airear nuestra ropa sucia para que todo el vecindario la vea, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Vergonzoso?, repetí. ¿Crees que esto es vergonzoso? Mi padre se hinchó el pecho, volviendo a su fanfarronería habitual. Era un préstamo, Alejandra, un simple préstamo familiar. ¿Vas a llevar a tu propio padre a los tribunales por un préstamo? ¿Quién crees que va a creer la familia? ¿A mí o a la hija desagradecida que nos abandonó? Todavía estaba interpretando el papel. Todavía pensaba que tenía el control. Pensó que este era el mismo viejo drama emocional que siempre había ganado. Carmen se adelantó, abrió su cartera. «Señor Arturo», dijo, su voz cortando la habitación, «esta no es una disputa familiar. Esto es una demanda formal por la devolución inmediata de 85,000 euros obtenidos a través de fraude electrónico con agravantes mediante un keylogger que instaló en ese portátil». Señaló al viejo dispositivo que aún estaba en su escritorio. Tenemos los registros de transferencia y tenemos el informe policial. Mi padre palideció. La palabra keylogger lo golpeó como una bofetada física. La sangre se drenó de su cara, dejando su bronceado falso con aspecto amarillo y enfermo. Tartamudeó. Eso es mentira. No puedes probar eso.
Puedo, dije, hablando por primera vez desde que entramos. Pero fue la tía Valeria quien entregó el jaque mate. Había estado de pie en silencio junto a la puerta. Su cara era una máscara de furia fría. Dio un paso hacia la habitación y todo el aire salió con ella. ¿Era un préstamo también, Arturo?, preguntó. Su voz silenciosa pero resonó más fuerte que un grito. Mi padre se encogió. Valeria, esto no te concierne. ¿No me concierne?, disparó de vuelta. ¿Eran mis 280,000 euros un préstamo también? Mi jubilación. El dinero que perdiste apostando en línea durante el último año. El dinero que estabas tratando de reemplazar robando el fondo de arranque de tu propia hija. La mandíbula de mi padre se aflojó. Parecía como si le hubieran disparado. Pero lo peor era mi madre. Su cabeza se volvió hacia él bruscamente, sus ojos muy abiertos con nuevo y genuino horror. ¿Qué? ¿Qué? ¿280,000 euros, Arturo? ¿De qué está hablando ella? Nunca se lo había dicho. En ese solo segundo, todo su mundo de mentiras se derrumbó. El negocio exitoso, la gran oportunidad, la imagen del proveedor que mantenía a la familia, todo se desplomó sobre sí mismo como un castillo de naipes. Era solo un estafador patético y envejecido expuesto en su propia sala de estar. No tenía encanto restante, ni fanfarronería, ni ruta de escape. Solo se quedó allí, mudo, mientras su esposa y su hermana lo miraban fijamente, finalmente viendo al verdadero él. Ese fue el momento en que el agente de la Guardia Civil tocó la puerta abierta. «Señor Arturo», dijo el agente, su voz educada pero firme, «tenemos una orden para recoger ese portátil como evidencia en una investigación de delitos financieros». Mi padre ni siquiera levantó la vista, simplemente se hundió en una de sus nuevas sillas sin pagar, un hombre completamente roto. La batalla legal fue exactamente lo que mi abogada Carmen había predicho. Brutal, corta y decisiva. La confianza de mi padre, toda su fachada carismática, estaba construida sobre la suposición de que siempre jugaríamos según las reglas no escritas del drama familiar. Estaba preparado para peleas a gritos, para lágrimas, para viajes de culpa. No estaba preparado para una abogada especializada en delitos informáticos y una investigación criminal completa. La evidencia del keylogger era innegable. Los datos con marca de tiempo de mis pulsaciones de teclas coincidían perfectamente contra las transferencias bancarias como una pistola humeante digital. Enfrentado a dos casos criminales separados, uno por fraude electrónico con agravantes contra mí y otro por robo y abuso financiero contra su propia hermana. Todo el mundo de mi padre se desplomó. No tenía defensa, no tenía encanto, solo tenía la verdad y era absolutamente fea. Se declaró culpable para evitar un juicio público que habría expuesto aún más sus crímenes. El fallo del tribunal fue rápido y sin piedad. Ordenaron la venta forzosa inmediata de esa casa ostentosa e inasequible para compensar completamente tanto a mí como a la tía Valeria. Los ingresos se dividieron según nuestras pérdidas. Recibí mis 85,000 euros completos más intereses y daños punitivos. La tía Valeria recuperó la mayor parte de sus 280,000 euros de jubilación. Mis padres fueron sentenciados a 5 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio ordenado por el tribunal y prohibición permanente de manejar las finanzas de cualquier miembro de la familia. Pero las consecuencias sociales fueron aún más devastadoras. La noticia de su doble traición, robando a su hija para cubrir el robo a su hermana, fue tan impactantemente codiciosa, tan patéticamente estúpida, que nadie en la familia extendida pudo defenderlo. Mi hermano Evan finalmente vio la verdad, hizo las maletas, se mudó de esa casa y vino a quedarse en mi sofá. El resto de la familia extendida, horrorizados, simplemente se quedó en silencio y los cortó por completo. Recibí una carta una semana después de la sentencia. Era la disculpa ordenada por el tribunal que mi padre había sido obligado a escribir. La abrí esperando, no sé qué, una pizca de remordimiento, un reconocimiento de la violación que había cometido. Lo que obtuve fueron 2 páginas de excusas magistrales.
Era una obra maestra de deflexión narcisista. Culpó la presión bajo la que estaba. Culpó el mercado tecnológico de movimiento rápido. Culpó su deseo de proveer para mi madre. Nunca una sola vez usó las palabras robé. Usó cometí un error, me extralimité y tomé prestado. La carta terminaba con una línea que nunca olvidaré. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice, lo hice por esta familia. Todavía no lo entendía. No estaba arrepentido de haberlo hecho. Solo estaba verdaderamente arrepentido de haber sido atrapado. Leí la carta una vez, luego la doblé y la puse en un archivo que etiqueté cerrado. Ese fue todo el día que comencé el proceso formal de no contacto. Bloqueé sus números, bloqueé sus correos electrónicos. Finalmente, estaba oficialmente lista para seguir adelante. Ha sido un año. Estoy de pie en una oficina grande y luminosa en el este de Sevilla. Las paredes están cubiertas de pizarras blancas, cubiertas de algoritmos y código. Esta es la sede de Kepler Data Analytics. Mi empresa real ahora. Usé los 85,000 euros recuperados para asegurar una nueva ronda de financiamiento mucho más grande. Mis inversores, viendo los informes policiales y las órdenes judiciales, no estaban enojados. Estaban impresionados. Dijeron que si podía manejar eso, podía manejar cualquier cosa en el mercado tecnológico. Me doblaron la apuesta. Acabamos de lanzar nuestra versión beta. Mi nueva directora financiera está sentada en la oficina de vidrio detrás de mí. Es implacable con los libros de contabilidad y hace todas nuestras proyecciones financieras. Su nombre es Valeria, mi tía. Y nuestro nuevo interno, alguien que está aprendiendo a programar en su tiempo libre mientras maneja nuestras relaciones comunitarias, es un músico de 29 años llamado Evan, mi hermano. Construimos nuestra propia familia, una basada en el respeto, no en la obligación, una construida sobre la confianza, no sobre el robo.